primera o segunda vez con nosotros y nos llenaste un papel de información básica, me encantaría que lo hagas. Queremos mantenerte al tanto de las actividades de la iglesia y así comunicártelo vía email posiblemente sea la mejor manera. Si deseas más información, también puedes ver la página web de nuestra iglesia. ¿Qué hago? ¿Para acá? Perfecto. Me dijeron que hoy me peinara porque me iban a grabar. Entonces, no sé si me peiné bien. Sí, gracias por la fe. Ustedes tienen más fe que yo en ese sentido. La segunda cosa que quiero decir, la única persona que me puede hacer bromas con los diezmos y las ofrendas es justamente Liz, porque ella es la administradora, para el que no lo sabe, ¿no? Entonces ella tiene conciencia de los números todo el tiempo. Ella es la que me dice siempre que no, por cierto, para que también oren por mí, para que Dios la toque a ella, ¿no? Los administradores mueven la cabeza en una sola manera. Cualquier buen administrador es siempre no. Después piensan si hay oportunidad, pero la primera reacción, ¿cuál es? No, es perfecto. Bienvenidos nuevamente y en esta oportunidad quiero predicar o continuar la predicación que hemos estado compartiendo, una serie justamente basado en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y consideramos como iglesia que establecer la base de enseñanza y la base de nuestra fe en este primer libro es relevante, porque la verdad es que desde esa enseñanza, de ese libro en particular, es como vamos a desarrollar todo el resto de nuestra vida de fe, e inclusive cómo vamos a ver nuestra vida de fe. Entendemos que Dios es un Dios de pactos y es una alegría muy grande, es una libertad muy grande para el espíritu del creyente ver su relación con Dios de una forma pactual. Eso es, que Dios tiene continuo y con constante interés en relacionarse con las personas que eligió para ser parte de su pueblo. Amén. Génesis capítulo 12 es lo que vamos a estudiar en esta mañana con la ayuda de Dios. Génesis capítulo 12. Y Génesis 12 es el llamamiento de Dios a Abraham. Un tremendo personaje de la Biblia, si conoces la escritura o si la has leído o escuchado de este personaje, es un gran personaje, es tremendamente relevante. De entre tantas cosas, a Abraham se lo llama el padre de la fe, la persona que fundamenta la fe y de alguna manera la continúa, y aunque no lo veas así, o sea, la primera vez que lo escuchas, nosotros también, como creyentes en Cristo, formamos parte de esa bendición que le fue prometida en aquel tiempo, Génesis 12, de Dios hacia Abraham. Vamos a la escritura, leemos y luego intentamos profundizar juntos en la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren también los maldeciré. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Repita conmigo: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serán benditas mi familia. Me gustó alguien que declaró eso. Dios es un Dios de promesa. Y como dije de manera introductoria, Dios es un Dios de pacto, es un Dios pactual. Es decir, toma Dios una decisión y no hay situación alguna que lo pueda hacer cambiar de opinión. Cuando nos pusimos de novio con mi esposa hace más de 28 años, hubo dos cosas que mi novia, la que iba a comenzar a ser mi novia, me pidió. Entre paréntesis, ella no sabe lo que yo voy a contar, así que si yo me quedo sin almorzar, por favor tenga misericordia de mí e invíteme a su casa. Novios muy reciente, quizás los primeros meses o los primeros días diría yo, y mi novia me pidió dos cosas. Me dijo: por favor, no me estés besando en cada esquina en público. Se ve que me vio como cara de romántico, ¿no? Entonces me dijo: por favor, no quería decir desesperado porque suena un poco raro, pero quizás en el fondo de mi corazón ese era el problema. Dijo: no quisiera que estés besuqueándome en cada esquina. Lo vamos a hacer, pero en lo oscurito.
Siempre es mejor. Y la segunda cosa que me pidió mi esposa hoy, mi novia en aquel momento, me dijo, por favor, no me hagas promesas que no me puedas cumplir. Prefiero que no me lo prometas para que entonces no tener que tener el sabor de la decepción de que no cumpliste con lo que prometiste. No levantes la barra tan alto, al cabo ni alto eres. No me dijo así, eso lo agregué yo recién ahora. Parece que uno tiene como ese temor implícito en su relación con Dios. Parece como que uno le dice a Dios, Señor, no me lo prometas, porque qué tal que cuando no me lo cumplas, ¿cómo me voy a sentir? Uno sin darse cuenta se relaciona con Dios de la misma manera que se relaciona con las personas. Uno le dice a Dios, Señor, ¿cómo voy a creerte lo que vas a hacer? Tanto tiempo te esperé, tanto tiempo estoy esperando por algo, tanto tiempo creí por algo, tanto tiempo pensé que esta era la oportunidad, que este era el momento, que este era mi año. Ya ven que cuando comienza un año nuevo, ¿qué decimos? ¿Qué declaramos? ¿Qué profetizamos? Este es mi año. ¿Sí? En este año adelgazo. En este año me anoto en el gimnasio. En este año le compro una casa a mi suegra para que se mude sola. Y uno comienza, porque uno quiere ponerle un poco de onda al año que comienza y uno cree que ese es el año. Y de repente llega diciembre y el pantalón no bajó de size, sigue siendo el mismo pantalón, mismo size. La camisa sigue igual de apretada. La suegra sigue viviendo en tu casa. Y nada cambió. Todo eso que en enero declaramos por la fe es diciembre y nada cambió. Si uno se relaciona con Dios con ese tipo de sentimiento, de que ¿cómo creerte? ¿Cómo voy a creerte si estoy esperando que cumplas lo que me dijiste? Lo que intentaba Paola decirme, por favor no me ilusiones, porque obviamente antes de su servidor, el verdadero enviado del Señor, hubo un endemoniado, o sea, el novio anterior, un filisteo que mandó el enemigo, que por supuesto le prometió una cosa que no cumplió, le rompió el corazón. Obviamente Dios usa todo para bien. Llegué yo, el galán entre los galanes, y obviamente ella dijo, gracias, mi príncipe azul, menos mal, me iba a ir con uno que no tenía ni color, y ahora me voy contigo que eres el indicado. ¿Se entiende lo que digo? Dios le habla a Abraham puntualmente de que haga algo, y ese algo tiene una particularidad muy grande. Y es que le está pidiendo una cosa bien relevante en cuanto a una confianza genuina y profunda. Lo que voy a hacer en esta mañana, en algunos minutos nada más, por razones de tiempo y tampoco no deseo de aburrirte, pero sí de enseñarte, es que revisemos un poquito el capítulo 11 del libro de Génesis. Al comienzo del capítulo se nos enseñó, y Eduardo nos predicó acerca del tiempo en el que ellos construyen la Torre de Babel, cambian piedras por ladrillos y comienzan a hacer sus propios dios, comienzan a crear su propia cultura alrededor de la humanidad, alrededor de sus propios inventos. La Torre de Babel demuestra que el pueblo no quería saber nada de tener a Dios como Dios. La Torre de Babel es la señal más clara de gente que quiere ser controlador de sus propias vidas, de sus propias agendas, de sus propios futuros. Babel significa Dios, no te necesito, no ocupo de ti, yo lo voy a hacer como a mí me parece que está bien. Pero si continúas leyendo el mismo capítulo 11 de Génesis, te vas a encontrar con varios versos particulares, que es justamente el que nos habla de el papá de Abraham. Su nombre era Taré, o Teraj, como aparece en nuestra traducción, pero puedan ver este verso, es algo muy pequeño, pero nos va a servir para el resto de esta enseñanza. Después de haber vivido 70 años, Taré, que es el papá de Abraham, obviamente tuvo hijos, tuvo 3. ¿Cuántos tuvo? Y dígame el nombre del primero, del segundo y del tercero. Esto no es un dato menor, porque cada vez que ustedes se enfrentan a un personaje de la Biblia, como en este caso nos enfrentamos a Abraham, Abraham es el protagonista de la historia secundaria. Póngame atención, Abraham es el protagonista de la historia secundaria.
porque Abraham era un hombre común y corriente, limitado a las cosas de cualquier hombre como usted y como yo. ¿Me siguen? Si vas a leer el resto de Génesis o te interesa curiosear, te vas a dar cuenta que ninguno de los personajes que hemos venido nombrando era un personaje especial que tenía humanamente todas las cualidades habidas y por haber. Si te vas a Génesis capítulo 1, capítulo 2, te das cuenta que Dios mismo crea a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, imago Dei. La imagen de Dios la pone en ellos. Comienza una conversación, una mujer con una serpiente, comen del fruto prohibido y se desbarata todo el plan. Si te acuerdas el resto de la historia, tenemos los próximos hijos del primer matrimonio. 2 hermanos. Recién empezaba la vida en sociedad y como saben, uno mató al otro. Indiscutiblemente lo mató sin argumento, simplemente lo llevó al campo, dice la Biblia, y ahí lo mató. Y obviamente Caín se deshizo de su hermano Abel. ¿Quieren seguir la historia? De repente también aprendimos de Noé. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Uno lo ve a Noé como un héroe en la fe y realmente en cierta manera lo es. Construye un arca, hace una locura galopante para el momento. Nadie entendía lo que Noé estaba haciendo y Noé, me imagino, cortando madera con un serrucho, clavando clavos y tornillos para construir un arca que Dios le había dicho que lo haga. ¡Una locura! Si te gusta leer, vas a encontrar que Noé, después de hacer esa cosa grandísima y extravagante en la fe, se mete en un problema terrible, se emborracha y hasta muestra la desnudez a sus hijos. Seguimos adelante. Y ahora tenemos a Abraham, el padre de la fe. Pero si sigues leyendo, un poquito más adelante, y posiblemente sea parte del sermón que viene, así que voy hasta el domingo que viene y regreso, te vas a dar cuenta que Abraham, el padre de la fe, también mete la pata hasta acá arriba. No solo miente, sino que también se saca de encima a la mujer y luego hace que la mujer, que él se llegue a una sierva. Y la promesa de Dios como se tardaba, ¿me siguen hasta acá? Como la promesa de Dios se tardaba, entonces vamos a hacerlo a nuestra manera y a nuestros planes. Mientras Dios, por favor no me prometas algo que no puedas cumplir. Mientras Dios se tarda, yo acá estoy tratando de inventar alguna cosa que se parezca por lo menos a lo que en algún momento pensé escuchar de la promesa de Dios. ¿Por qué señalo al papá de Abraham? Porque realmente es el comienzo de la historia tremenda que luego Abraham hace, que es el hecho de salir y dejar la tierra y la parentela y caminar entonces en completa obediencia y fe. Pero antes de avanzar hacia la conquista de Canaán, déjenme ir un poquito para atrás. Hay un mapa que nos puede ayudar a más o menos entender cómo funciona este asunto. Dice la Biblia que ellos eran de Ur de los Caldeos. Es una imagen que está a mi mano derecha, posiblemente a tu mano izquierda. Cuando el primer tiempo, o la primer caminata hasta Harán, que es el punto que está en la parte de arriba de tu imagen, es lo que el papá de Abraham hace. No lo hace Abraham, lo hace el papá. ¿Quién lo hace? Entonces Dios llama a Abraham estando en Harán, no en Ur de los Caldeos. Déjeme poner esto en perspectiva para explicarme un poco mejor. El comienzo del llamado de Dios a Abraham no comienza puntualmente con Abraham, comienza con Harán, que es el papá. A ver, ¿sí? Más o menos. Yo escucho así unas moneditas caer como que, ok. Entonces, póngame atención acá. Ur de los Caldeos, déjeme hablar de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar completamente pagano, lleno de idólatras, lleno de paganismo, lleno de rituales. Literalmente eran personas completamente anti Dios. ¿Me siguen? Y ahí estaba el papá de Abraham y también Abraham y su esposa y sus hermanos. Pero por alguna circunstancia de la vida, la cual la Biblia no lo dice, y acaba la parte buena, el papá de Abraham comienza la primer parte de este peregrinaje. ¿Me siguen? Todavía de Ur a Harán no habían salido del continente. Por eso es que Dios, cuando llama a Abraham, que están en Harán,
Le dice, deja tu tierra y tu parentela para mostrarte la casa o la tierra que yo te voy a dar. Deja la casa de tu padre. A ver, pongámoslo en perspectiva. El condado de Los Ángeles es bastante grande, ¿no es cierto? Ayúdenme los que viven por ahí o conocen un poco más que yo. ¿Cuántas ciudades tiene? O más o menos aproximadamente, ¿cuántas ciudades tiene? Nomás me dicen bastante y con ese número no me ayudan en nada. Por lo que tengo entendido, miren, por lo que tengo, a ver si ustedes me siguen la idea. Están buscando en Google. Por lo que tengo entendido, la ciudad de Pomona es condado de, ¿qué condado es? Y estamos acá nomás en Pomona. Entonces, a ver, pongámoslo en sentido figurado. Mudarme de Downey a Pomona no es salir de mi continente, de mi condado. No es salir de mi continente, ¿no? ¿Sí o no? Pero si de repente de Downey, sí me muevo de repente, no sé, a Ensenada. Están buenos los mariscos ahí, ¿sí o no? Déjenme ir para Ensenada, aunque sea en mi mente. ¿Me salí del continente o no? Hasta del país me salí. Sí me salí, no sé si vuelvo, pero salir salí. Por favor, sigan con esta idea en la mente. Cuando Dios le habla a Abraham, el primer trayecto lo hace el Padre. Ahora, insisto, Dios no habla, la Biblia no habla mucho acerca de cómo fue que el papá de Abraham escuchó la voz de Dios o la iniciativa personal. Algunos teólogos piensan que solamente fue por una cuestión de cambio, de deseo del papá de Abraham, el hecho de querer emigrar, salir del lugar donde estaba, buscando un futuro mejor. La verdad es que no sabemos cómo es que fue. ¿Me siguen la idea? No sabemos cómo es que fue, pero fue. Posiblemente esto nos dé esperanza si lo pensamos con más delicadeza, que hay cosas en nuestra vida, sobre todo las que tienen que ver con nuestro pasado, que no sabemos por qué pasaron, pero pasaron. No sabemos por qué esa situación tuvo que ser así, pero fue. Hoy también les hablo, basado en este primer tramo del camino, a las personas que por alguna razón en alguna área todavía dejamos o tenemos cosas incompletas, ¿ves? Porque la salida inicial, la iniciativa la toma el papá. Ahora, la Biblia, no registra que Dios haya hablado con el papá de Abraham. Todo el personaje de esta escena es Abraham, pero el papá lo comenzó. ¿Algún papá presente acá preocupado por el futuro? Sepa que lo que usted está haciendo va a influenciar sobre la decisión de sus hijos, aunque usted lo quiera o no lo quiera. Y para consuelo suyo, si es como yo, un padre 100% imperfecto, cada cosa que nos salga mal, Dios es tan misericordioso que aún eso que yo hago mal, Dios lo va a suplir en su gracia y va a hacer que mis hijos reciban gracia en donde yo no estuve. Porque lo que no sabía el papá de Abraham es que le estaba facilitando el camino a su hijo, porque posterior a la salida del papá, sin saber ni para dónde iba ni para qué iba, Dios llama a Abraham, que ahora sí es su hijo, con un propósito tan relevante hasta el día de hoy. Si algún papá está confundido, sepa que Dios va a hacer algo con sus hijos. Si las cosas te han salido mal, de esas cosas que uno no planea, pero salen a veces terriblemente mal, la misericordia de Dios es tan grande que el propósito para tu familia no se va a detener por tu error. Sí. A mí me dio mucha esperanza estudiar de este personaje, porque no se habla mucho de él, ¿verdad? No hay tanto escrito acerca de él. No hay biografía, no hizo un gran evento, pero hizo algo. No sé si tenía muy claro la relevancia de lo que hacía, pero lo hizo. Encaminó a su hijo a que entonces su hijo sí fuera una persona llamada para entonces hacer algo mucho más grande de lo que él podía llegar a pensar. Dios es tan misericordioso que todavía sigue insistiendo en usar nuestras faltas y nuestros errores
para hacer con nuestra familia lo que Él quiere hacer y quiere seguir haciendo solamente por su gracia. Romanos 8:28 nos enseña claramente que todas las cosas ¿qué? Nos ayudan para bien, aunque yo no las entienda. Y aunque a mí me duela, y aunque yo mismo me sienta una persona insatisfecha, imprudente, con muy poca herramienta para influenciar el futuro, Dios es un Dios de gracia y es un Dios de generaciones. Segunda enseñanza, Dios es un Dios de generaciones. Dios comenzó a tratar con el papá de Abraham, viviendo en Ur de los Caldeos, un lugar pagano, idólatra, con corazones inclinados a cualquier cosa menos al Dios verdadero. Pero Dios comenzó a trabajar con el papá de Abraham para entonces llamar a Abraham y que de Abraham serían benditas ¿cuántas familias? Dios mío, si ahora el papá de Abraham supiera la influencia que él tuvo sobre su hijo, qué tremendo sería saber de que el impacto de la herencia llegó hasta el día de hoy en miles y miles de creyentes en el mundo entero. ¿No te parece maravilloso eso? Sí. Cuando leas la Biblia, por favor léelo con cara de saber de que hay gente imperfecta. Y vaya que hay gente imperfecta. Siempre me llama la atención saber que en la Biblia hay registros de gente completamente imperfecta. No hay nadie que haya hecho todas las cosas bien. Solamente uno. Y aquí va la idea. La historia primaria es la historia de Dios. La historia secundaria es todo lo que nosotros vivimos acá rompiéndonos la cabeza y preocupándonos por cosas insignificantes, peleándonos por todo, discutiendo por todo, amargado por todo, afanado por todo, mientras en la historia primaria Dios está preparando y orquestando todo para que su voluntad sea la hecha y nada más. Y entonces la promesa reina sobre Abraham. Historia secundaria, un papá idólatra sale de un lugar, se va hacia el otro, no llega a destino final, aunque quería llegar a Canaán, y entonces Dios interviene en la escena y como sabemos llama a Abraham. El llamado de Abraham es un llamado tremendamente particular. Ponme el texto en pantalla otra vez, déjenme leerlos junto con ustedes otra vez, y lo voy a dividir en algunos pedazos y en los próximos 5 minutos voy a intentar explicarte todo Génesis. Wow. ¿Leen conmigo? El Señor le dijo a Abraham: y tus parientes y la casa de tu padre, y vete para la tierra que te mostraré. Dejar la tierra. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que dejara la tierra? ¿Se acuerdan? Todavía no había salido del condado. Solamente se habían movido algunas millas, pero no lo suficiente como para que Dios dijera: ok, perfecto, hasta aquí es donde es. Se movió un poquito. ¿Quién fue el que inició ese movimiento? ¿Abraham o el papá? Papás influenciamos. Aunque no lo sepamos, influenciamos. Y ahora viene el llamado. Dios le dice: ¿deja qué? Tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre. Divide la petición Dios en 3 partes. Déjeme hablarte en cada una de ellas un poquito. Deja tu tierra. ¿Por qué se lo dice? Porque él todavía estaba en tierra conocida. Él todavía estaba en un ambiente conocido. Deja a los parientes. ¿Por qué habría que dejar a los parientes? Hay parientes que uno tiene ganas de dejarlos, ¿no? No hay tanto problema por eso. Pero ¿cuál era la relevancia en épocas como esta? Y en tercero, la casa de tu padre. ¿Deja qué? ¿Se acuerdan que el papá de Abraham muere? ¿A qué edad muere el papá de Abraham? Nadie lee la Biblia aquí, qué barbaridad. 205 años creo que tenía. Estaba bastante grande el Señor. Muere el papá de Abraham y Dios llama a Abraham de esta manera y le dice: escúcheme, deja la tierra, deja los parientes y deja la casa de tu padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje que leímos hace un ratito? ¿Cuál era el primer hijo de este papá? ¿Quién? Y tenía Abraham ¿cuántos hermanos más? Y Abraham era ¿qué? ¿Quién era? ¿Se acuerdan quién recibe la herencia de cuando el papá se muere? ¿Quién recibe la herencia? ¿Quién? Así que lo que ahora Abraham está haciendo es corriéndose del escenario. Él dice: no, yo no quiero ninguna herencia.
Nada que ver con nosotros, ¿no? Él dice, yo no quiero ninguna... Dios me le estaba pidiendo a él que él renunciara a su propia herencia, porque a él le tocaba. Cuando había que dejar una gran responsabilidad, y era justamente estar al frente de la familia. Si te ha tocado estar al frente de la familia, entiendes a lo que me refiero. Él estaba no solo al frente de la familia inmediata, sino al frente de la familia mediata, es decir, todos los parientes, la parentela, el apellido. Qué importante es el apellido, ¿no? Sobre todo en los pueblos pequeños, quizás usted como yo venimos de uno de esos. Pueblo chico, infierno grande, dicen en mi país, ¿no? Hay que cuidar el apellido, ¿no? O uno dice, no, pronuncia tal apellido, no, es una persona de renombre. Lo conocemos, los González, no, son tremendos los González. ¿Algún González aquí? Dios bendiga a los González. Los González no los conoces, claro, claro, eran hacendados, tenían ganado, tenían vaca, tenían toro, tenían problemas, tenían todo. Esto es exactamente lo mismo. Abraham tenía que dejar de ser Abraham. Era un problema grave el llamado de Dios a este Abraham, porque Abraham tenía que dejarlo todo. Tenía que dejar la posición de ser la persona responsable de su herencia, responsable de su familia, responsable de ser una persona de respuesta, responsable de ser el líder, el cacique de la tribu, se quiere decir así de manera vulgar. Él tenía que renunciar absolutamente a todo. ¿A cuánto? Cosa que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Pero como para afianzar la fe de Abraham, y intento explicártelo para que también afiancemos la tuya, el Señor también le promete tres cosas. Tres cosas les está pidiendo Dios a Abraham para tres cosas devolverle. ¿Me sigue la idea? Tres cosas Dios le demanda a Abraham para tres cosas devolverle también. Vamos a las tres cosas. La recta final. Él le dice, voy a hacer de ti, no te preocupes de la parentela. Estás pensando en la parentela y yo te estoy hablando de unas naciones grandes. Estás pensando, estás mirando esto con un lente pequeño, diminuto, estás mirando una hormiga y yo te estoy prometiendo un elefante. La segunda cosa, voy a hacer tu nombre famoso. Él estaba en una posición de fama. ¿Por qué? Porque era el líder de su familia, era el líder de su grupo. Iba a ser una persona tremendamente responsable. Dijimos lo del apellido, sonó gracioso, pero así nos manejamos. Dios le dice, no tengo ningún problema en que tu nombre sea conocido. ¿Saben de quién le estoy predicando y yo mismo enseñándole a ustedes ahora en esta mañana? De Abraham. ¿Conocen a Abraham? Es un tipo famosísimo. ¿Dios cumplió la promesa? Seguimos. Y serán benditas en ti. Cuando Jesús está en la tierra, a él lo llaman, ¿qué? ¿Cómo lo llaman entre tantos nombres que le dan a Jesús? El hijo de Abraham. Así que nombrando a Jesús, la gente hablando con Jesús, la gente reconociendo a Jesús, están trayendo al patriarca de allá para acá, para otra vez recordarse de este nombre que Dios se encargó de hacer famoso. Queridos, Dios no tiene problema con la fama siempre y cuando su nombre sea el engrandecido. ¿Se entiende eso? Mientras su nombre sea el engrandecido, ¿qué problema hay? Voy a terminar con esto, chicos. Vengan acá conmigo, por favor, de la música. Hay un pasaje lindo que me va a ayudar a mí a terminar esta idea, si es que puedo. Segundo de Corintios, capítulo 1, versículo 20 en adelante. Me encantaría animarte con esto. Alguien le alcance un vaso de agua a Mark, que está gritando mucho. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Se anima a leerlo conmigo? A la cuenta de 3. Vamos. 1, 2.
¿Conoces que las promesas de Dios a Abraham se cumplieron? La historia de la Biblia te enseña que así es como se cumplió. Pidiéndole algo fuerte a Abraham, demandante, incómodo. Cuando alguien está mal y tiene que salir de ese lugar malo para alcanzar algo bueno, no hay ningún problema. La mayoría de los que somos inmigrantes dejamos un lugar quizás en condiciones un poco incómodas, políticamente hablando, económicamente hablando. Alguna crisis nos impulsó. Algunos tomamos un avión, otros montamos una mula, otros, no voy a entrar en detalles, no pasa nada. Pero acá estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen la idea? En el caso de Abraham, tenía bastante como para quedarse en donde estaba. Dejar algo malo para alcanzar algo bueno, bien, pero dejar algo bueno para no saber lo que va a pasar mañana. Abraham diría: con lo que me costó lograr mi posición, ahora que mi papá se murió, ahora que voy a ser el gerente de la compañía, ahora que por fin me van a dejar de llamar el hijo del dueño para llamarme el dueño. No es lo mismo ser el hijo del dueño que el dueño. ¡Oh! Esa es otra onda. Y acá está Abraham, teniendo que decidir a renunciar a todo para alcanzarlo todo. El alivio para nosotros es que todas las promesas que nos ha hecho Dios en Dios son ¿qué? Son sí. Porque todas las historias del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, el último profeta que encontramos en la parte del Antiguo Testamento, todo lo que está señalando es a Jesús. El Antiguo Testamento es la sombra de lo que habría de venir. Aunque Abraham hizo cosas buenas, aunque Noé hizo cosas buenas, aunque Moisés hizo cosas buenas, cualquier personaje que se te venga a la mente hicieron cosas buenas, a todos les faltaba algo, la perfección que sí alcanzó el Hijo de Dios, Jesús. Por eso es que Pablo dice a los Corintios: todas las promesas son sí y son amén, solamente ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Voy a terminar con esta reflexión y ojalá te impulse todavía a creerle más a Dios. La bendición de Abraham no es una bendición que se limita solamente a Abraham. Es una bendición de la cual aprovechamos nosotros como creyentes. ¿Me ponen el texto otra vez? El verso número 3 de Génesis 12:3. Y serán, ¿puede leer la parte final conmigo? Y serán benditas en ti, ¿quién? ¿Cuántas familias? Todas. Incluyendo a las familias que tenemos papá que hacemos las cosas mal. No, yo pensé que usted sí iba a alegrar por eso. Por eso le comencé hablando del papá de Abraham y no tanto de Abraham. Le comencé hablando de alguien que hizo un par de cosas, algunas hizo muy bien, otras hizo muy mal, posiblemente más mal que bien. Dios en su gracia un plan con alguien y lo hizo. Y desde ese alguien la bendición nos alcanza a todos. A todos. Cuando enseñamos que Dios es un Dios de pactos, a diferencia del noviazgo. ¿Se acuerdan lo que me dijo mi novia?
comience la otra. No me prometas nada. No me prometas algo que no. Así no es la vida en Dios. Así no es. La vida en Dios es Él te lo promete porque Él lo va a cumplir. Y mientras tú y yo estamos temerosos por ver si la promesa realmente se cumple, Él nos dice que en Él, en Cristo, todas las promesas son ¿qué? Así que de repente pensar que la promesa no se va a cumplir, más bien tiene que ver con una débil relación con Jesús. Cuando tengo una insistente y fervorosa relación con el dador de las promesas, yo puedo estar completamente confiado que lo que Él me prometió lo va a hacer. ¿Se entiende? Déjenme volver a explicar esto. ¿Cuánto tiempo te dije que estuvimos de novio? ¿O que me dijo eso ella? ¿Cuánto tiempo? Quizás un mes, 2 meses, 3 meses, algún poquito tiempo. Después me fue conociendo. No les voy a decir que me cree todo, pero después de 25 años de casado, más o menos, haga conmigo así. Gracias por alentarme. Más o menos nos conocemos y más o menos sabe que posiblemente sí tengo palabra y puedo llegar a cumplir. No hablo de perfección, estoy hablando de una cuestión de relación. ¿Se entiende? Más te relacionas con Jesús, más seguridad vas a tener de que lo que Él te promete lo va a cumplir. Menos relación, más miedo, más inseguridad, más preocupación. ¿Será que me va a fallar como lo hizo mi novio anterior? Mayor relación, más certeza, más seguridad. ¿Por qué? Porque solamente en Jesús, en Él, sus promesas son ¿qué? Sí, Sí. Ponte en pie conmigo, mira. La mayoría tenemos un problema con el tiempo, miren. Pensamos que Dios se tarda. ¿No? La soltera que se quiere casar dice, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? O el soltero, no hablamos nada. El que emprende un negocio y dice, Señor, ¿cuándo me llega el momento del triunfo? ¿Cuándo voy a pegar con mi producto? El que tiene un marido, una esposa inconversa y dice, Señor, ¿cuándo lo vas a cambiar? No lo aguanto más, Señor, hazlo. Y así me puedo ir por toda una lista interminable de cosas por las cuales pensamos, Señor. Pero ¿sabes algo? Aunque pase el tiempo, tienes que saber que el tiempo pasa solamente para ti, no para Él. Él es eterno. Él no tiene problema de reloj. Porque es lo que te dijo, porque Él te lo dijo, es que lo va a cumplir. Las promesas que te entregó en Jesús siempre son sí y son amén. ¿Cantamos? Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa